Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Nelson Pozo Silva, quien nos habrá de brindar una charla específicamente en materia de Derecho Constitucional Penal. El doctor es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado de la Universidad de Chile. A su vez, posee un máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y ha realizado diversos posgrados y especializaciones, tanto en el Estado de España como en Alemania. A su vez es escritor y columnista en diversos periódicos y revistas, tanto jurídicas como científicas. En materia profesional, se ha desempeñado como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago durante los periodos 2004 a 2008. A su vez, ha sido abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema durante los años 2009 y 2012. Es ex consultor UNESCO y actualmente se desempeña como ministro del Tribunal Constitucional de Chile, específicamente desde el año 2015. En el área académica, a su vez, es profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en las Universidades Austral de Chile, la Universidad Pontificia Católica de Chile, la Universidad Andrés Bello y a su vez en la Universidad Católica Silva Enríquez. Bueno, por supuesto, ha actuado tanto como autor y como coautor de diversos artículos y libros en materia penal y en otras áreas específicas que también son de su interés. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes, especialmente al doctor Pozo, y todas aquellas preguntas que existan una vez finalizada la charla, los invitamos a indicarlas por medio del chat, que habremos posteriormente de realizárselas al doctor a fin de evacuarlas y, bueno, enriquecer aún más esta posibilidad que se nos presenta de poder participar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, muy obsequiosa. Uno ya con los años, muchas de esas cosas se empiezan la he escuchado tantas veces que ya no, seguro una vez más. Pero gracias. Mi idea hoy día es conversar un poco de la jurisprudencia que tenemos nosotros en materia constitucional penal. Ese es el objetivo, es decir, cómo un tribunal de carácter constitucional es capaz de involucrarse en esta disciplina penal e incluso me atrevería, yo soy uno de los promotores de esa idea, de generar una subdisciplina, la disciplina constitucional penal. Esto a raíz de diversas experiencias prácticas. Me ha tocado ver en México la subdisciplina del derecho constitucional tributario, la disciplina del derecho constitucional laboral y obviamente también en países iberoamericanos y en España la subdisciplina fuerte del derecho constitucional procesal. Es decir, no son solo las disciplinas que uno conoce habitualmente o que nos enseñaron en la universidad, sino la capacidad de generarse una nueva subdisciplina que no es ni constitucional puro, ni tampoco es penal puro o procesal puro, o laboral, tributario, civil puro. Es aquella forma que va adquiriendo este nuevo enfoque que tiene estas disciplinas científicas o pseudocientíficas en algunos casos del derecho para tomar determinadas circunstancias o fenómenos o dilemas, como lo llamamos en materia constitucional, el dilema constitucional desde una perspectiva específica. Es decir, yo me atrevería a aseverar que hay un fragmento en el esquema de la judicatura que solo es llenado por la justicia constitucional. Tanto es así que en el mundo, empezando en 150 países, porque hay países que tienen una judicatura muy débil, 100 países tienen tribunales constitucionales y 50 no lo tienen. De esos 100 que existen en la actualidad, ninguno ha dejado de existir. Ese es el mejor ejemplo de por qué la justicia constitucional per se es capaz de autojustificarse, autorreferenciarse.
¿Qué veo yo a modo genérico para entrar en materia? El primero, que en el proceso actual hay un fenómeno de constitucionalización del derecho. Cómo el derecho empieza a ser imbricado, imbuido, cómo el derecho empieza a ser penetrado por esta constitucionalización. Obviamente que la noción de Estado de Derecho, con toda su connotación político-ideológica que tiene, también ayuda a este fenómeno, es decir, la utilización de que aquí el Estado de Derecho está en peligro, que el Estado de Derecho puede tener dificultades, etcétera, etcétera, también va a fomentando por todos una idea de que esta constitucionalización se puede lograr. ¿Cómo se genera esto en base a dos procesos? El primero es hacer realidad históricamente a partir de que los derechos públicos liberales se transformaron en derechos fundamentales e incorporaron valores, principios constitucionales y derechos socioeconómicos en este Estado de Derecho. Y aquí hay un quiebre histórico que fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en 1945, fundamentalmente de los principios que surgen de Nuremberg y todo lo que significó eso, que el fenómeno de la Constitución se legitima como norma democrática suprema para un efecto vinculante hacia los ciudadanos, pero también hacia los poderes públicos. E incluso uno de los principios del cual es muy relevante en materia penal, el principio de legalidad, tiene lo que se denomina la doble faz. Existe un principio de legalidad penal constitucional, aunque sea una especie de antinomia, y legalidad constitucional, y un principio de legalidad propiamente tal. Un segundo aspecto que también es importante es que la Constitución ha efectuado un proceso de desplazamiento de la ley, principalmente en el principio de legalidad, que históricamente de la escuela historicista, el principio de legalidad era muy fuerte, significaba que la ley era el mandato absoluto, era la forma como se arribaba a la solución, porque la ley nos daba la solución a los problemas. Ahora no. Ahora tenemos una solución a veces de carácter meramente legal y tenemos otra solución que a veces es contraria o a veces compatible o a veces se produce una ponderación, es decir, se encuentran valores de distintos contenidos que entran a chocar y hay que entrar a ponderar qué valor es más prioritario. Y eso, ¿qué nos lleva? Nos lleva a repensar la noción de ordenamiento jurídico, cómo el ordenamiento jurídico cumple ahí un factor importante. De tal manera que nuestra definición personal, y me atrevo a decir de la gran mayoría del tribunal, es que una constitución, y a propósito, el próximo domingo en nuestro país se va a votar si tenemos una nueva constitución o no tenemos una nueva constitución, es un texto, un documentito, así, un librito, tengo por aquí unas que sacamos del tribunal que la vamos sacando casi todos los meses porque se va cambiando. La Constitución chilena tiene ya aproximadamente 100 modificaciones. Esta es la antigua Constitución que fue dictada en la época de la dictadura de Pinochet de 1980, pero tiene 100 modificaciones, es decir, poco queda de la Constitución de Pinochet. Solo queda pendiente una parte importante, el modelo económico, y el que se cuestiona todo el factor. Es decir, lo que la gente ligada al mundo constitucional dice la Constitución económica, que obviamente muchas veces manda el texto. Pero es una constitución, es este texto, la literatura que viene aquí, lo contextual, pero también son los valores y principios que están en una constitución. Y ese es la clave del moderno constitucionalismo, es decir, se trabaja con valores, y los valores en el campo penal son muy relevantes porque son muy cercanos a la Constitución. La vida, la dignidad humana, la libertad,
el honor, la propiedad, todos insertos en el texto constitucional o deducibles como principios de la Constitución. De esta manera, la historia constitucional siempre se preocupó de la protección de los derechos en materia penal. Incluyo materia penal, lo procesal penal, para mí es una sola matriz, recabando que la criminalidad era una preocupación, en particular histórica. O sea, aquí desde hace 100 años se viene planteando en nuestro país la idea de que la criminalidad, cómo solucionamos el problema, cómo el fenómeno del delito, diversas teorías, diversas aproximaciones al delito. Y en ese primer aspecto, esta idea de constitucionalidad y de constitucionalización del derecho penal como un fenómeno funcional establece bases constitucionales de derecho público y de derecho privado. De tal forma que, por ejemplo, en una privación de libertad, en base a este principio de legalidad, no respetar, por ejemplo, la tipicidad, es decir, la descripción que hace el legislador de la conducta que es punible, puede que por motivos constitucionales, de principios, de valores de naturaleza axiológica, logren a veces producirse libertades. Un ejemplo práctico que nosotros se nos da mucho en la práctica. Hay una ley que se denomina la ley Emilia. La ley Emilia es porque una niña en un accidente de tránsito llamada Emilia falleció porque el conductor la atropelló, falleció la niña, pero además el conductor huyó del lugar. Y como efecto de esa huida se generó un delito específico especial. Y ese delito específico general, el legislador lo tipificó como conducta, lo describió la acción, su antijuridicidad, su tipicidad, pero cuando fue al tema de la pena, puso en la descripción de los efectos de ese delito que de manera controvertida con todo el sistema de penas alternativas, ese señor, aunque no tuviera ningún antecedente penal, no tuviera ningún, debía cumplir 1 año preso siempre. No había ni una exclusión. Entonces, hay muchas circunstancias que son bastante paradójicas y que no engarzan en ese esquema, porque son como situaciones de laboratorio. Si el tipo, por X razones, se va no se fija que atropelló a una persona y se va del lugar. Y el tipo, en virtud de esa norma, específicamente y penalmente puro, el tipo está cometiendo el delito y por lo tanto afecto a ese año obligatorio de estar privado de libertad. Pero hay circunstancias que permiten que, recurriendo al Tribunal Constitucional, el tribunal lo libere de ese año. No lo libera de la pena, porque la pena con nuestro sistema son penas alternativas, pero permite efectivamente que el hombre cumpla en libertad esa pena, sin tener, obviamente, cumpliendo todos los requisitos y sin tener antecedentes penales, etcétera, etcétera. Y así hay diversas figuras penales. Entonces, ahí vemos cómo opera eso que les digo yo, el principio de legalidad penal multinivel, a un nivel constitucional y a un nivel simplemente legal. Ese es como primera base. El segundo aspecto también importante es que las bases del derecho penal no hay que buscarlas en la ley, sino que tenemos que buscarlas en la Constitución, entendida como un órgano jurídico fundamental del actuar del Estado constitucional democrático. El mundo punitivo, igual que el mundo sancionador administrativo, está basado en lo que se denomina el jus puniendi, que es un tema universal,
aquella potestad, aquella capacidad del Estado para perseguir los delitos y las sanciones administrativas. Y opera en virtud de diversos mecanismos, procedimientos, garantías, etcétera, etcétera. Las grandes limitaciones que se producen al jus puniendi obedecen a estos principios. Formas de cómo nos enfrentamos a eso. Otro principio por enunciarlo, después lo acotaremos un poco. Principio de proporcionalidad. La pena o la sanción administrativa, y aquí me meto en el derecho administrativo sancionador, me salí de lo penal, utilizan los mismos valores constitucionales. Debe existir una proporcionalidad entre la dañosidad producida, ya sea por el delito o por la falta administrativa, y la pena o la sanción aplicable al caso concreto. ¿Qué influencia tiene la dogmática, o llamémoslo mejor, el derecho constitucional sobre la dogmática penal? A menudo se materializa en estas actuaciones de los tribunales constitucionales, tanto como supremo intérprete de la Constitución, porque el tribunal no solo se limita a aplicar, sino más bien que las instituciones del derecho penal y del derecho procesal penal son influenciadas por estos grandes principios constitucionales que lo llevan a determinar y le dan un contenido diverso a aquel que tuvieron originalmente. Es como esa visión, aquel rango que les decía yo, que no está cubierto por la justicia de fondo, la justicia de mérito, la justicia que tiene que ver con el caso concreto. De este modo, la interpretación constitucional, todavía estoy en el primer punto, ha contribuido positivamente a superar limitaciones de la dogmática penal y procesal penal, haciendo frente a fenómenos como el terrorismo, la corrupción, que incluso cuestionan el sistema democrático constitucional. Podríamos hablar mucho teóricamente y plantearnos ideas sobre el jus puniendi, este poder punitivo que tiene el Estado para perseguir los delitos o para sancionar administrativamente. Pero la clave, a mi modo de ver, son los derechos fundamentales que recogen las diversas constituciones y los tratados internacionales que limitan fuertemente ese jus puniendi. Son el recaudo, la forma que se tiene para enfrentar desde la perspectiva constitucional las insuficiencias del sistema o del ordenamiento jurídico. Otro tópico también interesante con ciertos grados de particularidad es los factores como han significado el fenómeno histórico de la práctica social. Desde una perspectiva latinoamericana, los fenómenos normativos derivados del jus puniendi, lo que recién estamos hablando, dicen relación a que nuestra civilización occidental reivindica valores y da importancia a los derechos humanos por parte de los distintos operadores del aparato jurídico. Por lo tanto, las viejas luchas que existían entre las escuelas penales, los normativistas, aquellos que se establecían en base a la norma, todos, o aquellos partidarios del derecho natural, obviamente que son peleas que perdieron su vigencia y su práctica, no tienen relevancia en la práctica. Ahora los factores que tienen importancia en esta aplicación es aquella separación importantísima de que hasta dónde
los valores que entregan las constituciones, los principios que nos entregan las cartas fundamentales, tienen influencia en ese jus puniendi. ¿Cómo lo limitan? ¿Cómo lo determinan? En América tuvo mucha influencia en materia penal los alemanes, la escuela alemana. Y viajaban mucho a Europa, la gente del mundo penal, a especializarse en Alemania. Pero Alemania, a pesar de todo su desarrollo tecnológico, su importancia que tuvo entre la escuela de Hegel, la escuela de Kant, y cómo ellas influyeron en el fenómeno del delito y en la pena, no tuvo una sola unidad. Alemania pasó por un imperio, fue un imperio, parte del imperio austrohúngaro, tuvo la revolución de 1918, después tuvo la República de Weimar, después tuvo el ascenso del nazismo, después tuvo el régimen nazista, después tuvo la Segunda Guerra Mundial y una derrota, después la partición del país en 4 zonas ocupadas, y por último la Constitución de la República Federal Alemana, que ahora es aplicada a toda Alemania. Como ustedes ven, se dio eso. Me faltó una. Faltó el régimen de la República Democrática Alemana. Y finalmente, la reunificación. Si nosotros analizamos los últimos 70 años históricos del pueblo alemán, no resulta fácil vincular el derecho con la política, por un lado, porque no hubo una continuidad de una doctrina jurídica alemana. El mejor ejemplo es que en la época del emperador era monárquico. En la época de los revolucionarios de la República de Weimar era un régimen socialdemócrata. La República de Weimar era republicana en sí, Hitler era nazista, Konrad Adenauer era demócrata cristiano y la República Democrática Alemana era reconocidamente de comunista. Estaba en su constitución. En cambio, la historia de América Latina, siendo más novel, siendo mucho más, diremos un poquito atrasada, más a la saga, hubo dictaduras en América fuertemente que se justificaron en virtud de razones históricas y en mérito de pronunciamientos militares o golpes de Estado. ¿Qué pasa con el saber penal en materia del mundo penal en sí? ¿Qué insumos utilizan? Trajimos del derecho penal europeo la construcción de elementos para conformar nuestro sistema de interpretación penal. Se plantearon conceptos de conducta, múltiples esquemas sobre el tipo penal, variados parámetros y teorías en relación al tipo de antijuridicidad, es decir, como el reproche. Y por último, la relación a la culpabilidad, es decir, el elemento subjetivo del delito, hoy un concepto en extinción casi en todo el mundo, se llega a señalar que la pena punitiva obedece a aplicarle a los sujetos una sanción porque el castigo es lo que le corresponde. ¿Qué? ¿Por qué sin explicarse? Este modelo republicano, que también tiene algún sello de el derecho norteamericano, se menosprecia la noción de soberanía popular y de derechos individuales. No, el derecho penal nunca se preocupó de los derechos humanos.
el derecho penal solo se viene a afectar en los últimos, desde los años 70 del siglo pasado, a preocupar cuando empieza a surgir la escuela del finalismo, donde hay grandes representantes en Argentina, en Chile, y esta concepción ortodoxa empieza a resquebrajarse porque no suplía las necesidades del castigo punitivo. No era el justo castigo, no era el proporcional castigo. No se respetaban las garantías individuales. En este resumen, los dos grandes hitos que se han retomado del saber jurídico penal son la Binding, por un lado, y von List, que son dos escuelas que tuvieron fuerte influencia en Alemania, pero que fueron recogidas en América. Por ejemplo, hubo en el estudio de la criminología y el derecho penal de fines del siglo XIX, un brasilero, Raimundo Nina Rodríguez, quien junto a un argentino muy famoso, José Ingeniero, crearon en América la Escuela de Psicología Criminal, sustentada en un positivismo primitivo, un positivismo que no tenía sustento, llamémoslo, científico, tanto que llegaron a utilizar la noción de peligrosidad. Hoy día hablar de que un sujeto es delincuente por su peligrosidad o que le vamos a seguir un proceso en base a la peligrosidad es una aberración jurídica y anticientífica. Podríamos seguir avanzando y hablar sobre mucho, sobre Belsen, sobre el funcionalismo extremo, el funcionalismo atemperado, Jacob como funcionalista extremo, Roxin como un funcionalista atemperado, moderado, etcétera, etcétera. Pero no es el ánimo, sino que a mí me interesa denostarle a ustedes algunos principios constitucionales penales. El primero del que ya avancé, muy imbuido estos principios a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1996, la Convención Americana de 1969 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos también de 1996. Son algunos, por razones de tiempo no podemos referirnos a principio de legalidad penal que algo insinuamos, pero que lo vamos a conversar un poco más. Principio de tipicidad, principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad, principio de presunción de inocencia, tomado en su verdadero sentido como un estado de inocencia, no como una presunción legal o de derecho. Principio ne bis in idem y varios otros que vamos a ver. Partamos por el principio de legalidad. El principio de legalidad como tal tiene varias fases. Primero, la reserva de ley. Todo delito tiene que tener un sustento en la ley, una descripción en la ley. Su fuente formal es la ley. Su mandato de determinación, que después lo vamos a tocar como principio, que lo denominamos taxatividad, obedece a la conducta punible. ¿Qué conducta se está penando? El que mata a otro, el que hurta una cosa, el que defrauda al fisco, etcétera, etcétera. Este principio tiene su seno en la Escuela de Viena. Y la Escuela de Viena es la escuela de Hans Kelsen. La existencia, la imposición de existencia de normas jurídicas que vinculan tanto a la administración cuando actúa y del modo como se someten al derecho.
Es decir, cuando estamos imputándole a un sujeto un delito, tenemos que tener el delito predeterminado. Y el procedimiento de imputación implica un procedimiento también predeterminado. Principio de legalidad. Se asocia a la garantía de publicidad que tienen la mayoría de las constituciones, desde el plano de la generación, es decir, lo que ya ha señalado, las fuentes formales del derecho, asegurando que el proceso público tiene que ser un debate público y acceder a su conocimiento, el conocer, que es propio de la jurisdicción, conocer, juzgar, hacer cumplir, imperio, etcétera, etcétera. Y la posterior participación del Estado en la ejecución de las penas. Lex certa, es decir, la ley tiene que estar determinada, la conducta ciertamente, y tiene que estar determinada en la ley, porque sabemos que las leyes penales en blanco, algunas de ellas son manifiestamente inconstitucionales. Nosotros ahora estamos, sin emitir pronunciamiento porque no ha salido el fallo, está en el de redacción, teniendo un serio problema de ley penal en blanco con aquellos tipos que vulneraron el estado de pandemia. Son casi 90.000 procesos que están paralizados. El estado de pandemia, el legislador estableció una norma que por la sola peligrosidad que el sujeto estuviera fuera de su recinto, en su casa, se transformaba en un peligro público a la salud pública, un bien jurídico protegido por el Código Punitivo. Pero se daban situaciones de una anomalía absurda. Una persona que viaja, ya que alguien, la decana hablaba de Valparaíso, de Santiago a Valparaíso, una señora va sola, tiene un permiso para ir de Santiago a Valparaíso y en la mitad del camino le dan ganas de orinar, perdónenme pero es la realidad, yo estoy contando hechos, nada más el relato, esto es como una novela, ganas de orinar, y se desvía del camino. Y la persona entra a una zona que se llama Curacaví, muy famosa por una chicha de Curacaví, una cueca, son la chicha de Curacaví, y la persona es procesada porque ella vulneró lo que era su estado. Ella tenía solo el permiso de ir a Santiago, no podía salirse de la carretera. O se orinaba o sencillamente tenía que entrar a un baño saliéndose del camino. Entonces encontramos eso absurdo que, si ustedes ven con ese ejemplo, lo que le estoy diciendo yo es que todavía estamos enfrentados a estados de peligrosidad, estamos enfrentados a una serie de situaciones que tienen solución no en la ley, sino que tienen solución en la constitucionalización de esto. Principio de tipicidad. Este principio tiene dos mandatos específicos. Uno, el de taxatividad o determinación. La necesidad que el legislador, cuando dicta emite un pronunciamiento sobre un delito, él tiene que delimitar el contorno de la conducta. No puede ser una conducta ambigua, no puede ser una conducta indeterminada, no puede ser una situación así como, no eventual, pero que no tenga ese contorno. Es decir, la tipicidad, en definitiva, es esforzarse en la medida de lo posible el legislador en describir los tipos penales de manera clara, concreta, precisa e inteligible, por razones de seguridad jurídica. Y el segundo aspecto, que el mandato de determinación sea lo suficientemente claro para evitar que el intérprete, el juez, le dé visiones ambiguas e injustificadas. Tercer principio que tiene importancia constitucional, principio de culpabilidad. Encuentra su base o sustento en la dignidad humana, toda vez que es un presupuesto de la pena.
en todo sistema jurídico se requiere para que una persona sea culpable de un delito, ya sea doloso, culposo, una infracción, un delito de infracción de reglamento, delito de vulneración de determinados estatutos, etcétera, etcétera, que en virtud de ese principio de culpabilidad haya un factor subjetivo, porque si no, no hay pena. Es tanto que en la determinación de las penas, el juez de fondo, el juez de mérito, él tiene que individualizar la pena, ojalá conocer al sujeto, verlo, por qué actúa así, es decir, qué factores, ver temas de imputabilidad, si el tipo tiene deficiencias mentales, a lo mejor, o está en una situación que se denomina el error de prohibición, etcétera, etcétera, cualquiera de esas situaciones, lo cual todo conlleva a que hay un factor subjetivo en toda pena de un delito o de un delito culposo. De tal forma que este principio también es un límite del jus puniendi. Factores subjetivos, factores que el constitucionalismo ha instaurado a efecto de que cuando se está culpando por una lesión de un bien jurídico, se requiere que no solo que sea una lesión típica antijurídica, sino que también sea culpable, es decir, haya un factor subjetivo de culpabilidad. La voluntariedad, el dolo o culpa está presente ahí. Otro principio constitucional muy importante, muy antiguo, de muchos años, el principio de proporcionalidad. La magistratura constitucional ha establecido que la vulneración de dicho principio es cuando existe una desproporción entre la acción u omisión y el daño producido. Ya algo hablamos un poco del tema administrativo también, ocasionándose un desequilibrio patente, excesivo o irrazonable entre sanción y finalidad de la norma. Es decir, aquí el juez constitucional se mete a calificar cuál fue lo que se denomina la razonabilidad que tuvo el legislador para establecer una norma punitiva en ese sentido. Es por eso que se llama la máxima de razonabilidad o principio de prohibición de excesos. Doctor Pozo, disculpe, está el micrófono silenciado. Ahora sí, le pegué, ahí está. Le pegué con un aleteo, perdónenme por aletear. El principio de presunción de inocencia establece, como decía, un estado de inocencia, una condición de inocencia, en dos sentidos al sujeto imputado de un delito. Por un lado, se le presumirá y se le establecerá a él, hasta que no existe una sentencia ejecutorial, que él está inocente. Y cuando está ejecutoriada esa sentencia, él pasa ese límite y se transforma en culpable. Y se acabó esa presunción. Pero tiene un segundo factor de relevancia, que el constituyente se ha encargado normalmente en la mayoría de los países de establecer, que es la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. En armonía con los principios de la libertad individual y la seguridad de que los preceptos que regulan o limiten las garantías constitucionales no pueden afectar la esencia de las mismas. Otro principio también importante en esta materia es el principio ne bis in idem.
o conocido normalmente por non bis in idem. Es aquella prohibición de una doble sanción por un mismo hecho. Esto tiene una faz procesal y tiene también una faz, llamémosla, punitiva o sancionable, porque también es aplicable en materia administrativa, como decía yo, por efecto del jus puniendi único. Siempre se ha estimado que el derecho administrativo sancionador asimiló todos estos principios en su gestión del acto administrativo. Esta noción de doble valoración lo lleva a que la duplicidad de sanciones por un mismo hecho atentaría contra la lógica unívoca de una sola pena por el atentado a un bien jurídico. Y la duplicidad de sanciones afecta más de un bien jurídico. Pero ¿qué pasa? Un tema de gran calibre en esta área es cuando por un delito o por un hecho, perdón, se le aplica una sanción penal y paralelamente se le aplica una sanción administrativa. Históricamente los jueces entendieron que eran ámbitos distintos. Decían, señor, usted le aplicamos por una violación en el mercado financiero el delito de violación de secreto o información privilegiada, tiene una pena de... Y le aplicamos pena cárcel de 5 años. Y le aplicamos además una multa paralela. Ese es un tema a discutir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha planteado el tema y lo ha resuelto, yo creo, en base a que el ordenamiento penal o sancionador democrático impide el múltiple juzgamiento. Y ahí nos enfrentamos al dilema, puesto que toda sanción emana del mismo jus puniendi. Es decir, tenemos jus puniendi especial para lo penal y jus puniendi especial para lo administrativo. Segundo tema, ¿qué pasa con el debido proceso? ¿Podemos hacer 2 procesos paralelos? ¿O tenemos que hacer uno primero, otro después? ¿Y qué pasa con la proporcionalidad que recién hemos visto en esta materia? Todos temas discutibles, como todo en el derecho, y de variada solución. Principio de humanidad emana de la dignidad humana, que impone límites a la acción del Estado, lo cual proviene de la consideración del sujeto receptor, normalmente la persona humana a la cual se impone una sanción. Su base constitucional es una práctica muy fuerte en nuestro país. ¿Cómo no va a ser un factor relevante este principio de la humanidad si él tiene que ver con el tema de una sanción especial? Voy a contar otro ejemplo práctico. En nuestro país hay una ley de control de armas muy severa, que son aquellas armas, hay armas prohibidas, hay armas de... Pero hay también sanciones de armas a aquel señor que le encuentran en su casa una escopeta de caza para cazar conejos, que no la tiene inscrita, o que la está portando sin tener permiso para portarla. Y a él le aplican, muy similar a la que hablé antes, la ley Emilia, la sanción de que, si bien puede tener penas alternativas, beneficios, en virtud de esta ley específica de la ley de armas,
no se le puede aplicar una medida alternativa de cumplimiento de la pena. Entonces aquí el sujeto que lo pillaron cazando conejo está obligado a estar 1 año preso. Entonces la solución, ¿por dónde salió? Obviamente que salió en virtud de este principio constitucional. Un último principio, un penúltimo, el principio de resocialización. Aquí la doctrina constitucional chilena siguió a Mir Puig, un penalista destacado de la Universidad de Barcelona, que en su época fue director de la Academia Judicial Española. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social, y nunca podrían ser trabajo forzado. Este criterio obedece a la opinión, en esto el Tribunal Constitucional chileno siguió al Tribunal Constitucional español. Siempre el delincuente se puede resocializar, porque la razón de la pena punitiva es recuperar al ser humano. Y le podrá poner penas más benignas y cumplirá, y hay formas, los indultos, la amnistía, etcétera, etcétera. Poder recuperar al sujeto. Este principio de resocialización es relevante. También existieron diversas leyes especiales que se llamaron, debido al aumento de la delincuencia, hubo muchos inmigrantes en su momento en Chile que cometían muchos delitos, entonces se les aplicaba una ley así como con nombre y apellido, pero esas leyes fueron declaradas inconstitucionales, no en manera genérica, sino caso a caso, y implica que pueden ellos, en virtud de la resocialización, cumplir sistemas alternativos de pena. Últimamente hay una serie de tobilleras que se ven parecidas al sistema norteamericano, pero que le permite estar en libertad, poder trabajar, o estar todo el día, o cumplir solo reclusión nocturna, etcétera, etcétera. Un último principio, principio de individualización de la pena. Aquí hay un autor también español, Bernardo Feijó, seguidor de Jacob con el normativismo. Él plantea que un modelo de determinación de la pena orientado retrospectivamente y no hacia el futuro prospectivamente, representa la idea de que la determinación de la pena debe basarse en una prevención general limitada por la culpabilidad, es decir, el elemento subjetivo del caso a caso, y por la proporcionalidad. ¿Cuáles son los parámetros constitucionales? En nuestro Código Penal existen los artículos del 65 al 69 del Código Penal, que permiten que el juez pondere, que el juez diga, mire, aquí tiene atenuante, pero se dictaron leyes en virtud de estos procesos de sancionadores, que el legislador, por ser más duro, dice que aquí se van a acabar los delitos aplicando o subiendo las penas, eliminó la opción que tenían los jueces de ellos ponderar y realizar esta individualización de la pena. El tribunal, en virtud de este principio de individualización de la pena, que es una facultad potestativa del Poder Judicial, no del legislador, lo declaró inconstitucional. Con esto hago un bosquejo genérico. Pensaba hablar un poquito más sobre el principio de taxatividad, pero prefiero conversar un poco. Mi idea es poder, hay diversos otros principios también, señalarles que un famoso filósofo italiano de la escuela de Génova, Zagrebelsky, que el profesor López lo debe conocer bien, escribió un ensayito de 40, 50 hojas, se llama Historia y Constitución. Y ahí planteó lo siguiente, voy a leerlo para ser lo más fidedigno. El actual derecho constitucional ha renunciado visiblemente a sus principales tareas.
en vez de intentar síntesis histórico-culturales de la época constitucional presente como base de elaboraciones abiertas al porvenir, su máxima aspiración es proponerse como prontuario de soluciones inevitablemente dirigidas al pasado. Así, el derecho constitucional termina por configurar como una continua búsqueda de medios de emergencia, perennemente retardataria y necesariamente instrumentalizable e instrumentalizada en sentido político. De este modo, el derecho constitucional se contenta continuamente con ser un subproducto de la historia y de la política, en vez de intentar convertirse al menos en una fuerza autónomamente constitutiva tanto de una como de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plano histórico es importante visualizar que en los nuevos campos del saber jurídico y, por ejemplo, en esta subdisciplina, el derecho constitucional penal, el derecho constitucional tributario, el derecho constitucional laboral, el derecho constitucional civil, etcétera, etcétera, saberes jurídicos, la interdisciplina y la influencia del derecho anglosajón con sus instituciones han producido un fenómeno del nacimiento de las subdisciplinas del derecho. A modo de ejemplo, están todos los que hemos señalado recientemente. Por otro lado, y con esto finalizo, medio resumido, pero perdónenme, el tiempo es oro, dicen, el positivismo historicista es un positivismo de casos concretos, cuyo objeto es el derecho del presente, donde la búsqueda de los ideales abstractos de justicia, libertad, desarrollo y otros anhelos del ser humano se concreta desde lo abstracto a lo singular, es decir, un método deductivo, bajo premisas que las transformaciones e incluso la extinción de organismos jurídicos o normas van asociadas a un contexto histórico. Quiero decirles que, si bien hoy día puede sonar extraño esto de la constitucionalización del derecho, y el otro fenómeno que es la laicización del derecho, es decir, el derecho perdió su carácter tan ligado a la doctrina fuerte del judeo-cristianismo, fue cada vez más laico. Por eso se positivizó. Nos lleva a que en el mundo actual es un mundo de subdisciplina. Y por eso las especializaciones y por eso la necesidad de tener profesionales que dominen un área, pero que la dominen bien. Gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pozo. Ha sido un gusto, sumamente enriquecedor su aporte y bueno, quedamos abiertos para aquellas preguntas que deseen realizar al respecto. Bueno, el doctor Fabio tiene... era la manito levantada, era para aplaudir en realidad. Igual tengo una pregunta, pero bueno, con todo primero gusto. vamos a darle la posibilidad a alguna otra persona. Si alguien tiene... Yo tengo una pregunta para hacer. Bien. ¿La molestamos a Liliana? Sí, puede indicarla por aquí, por el chat. Aquí tenemos una pregunta a cargo de Sofía Tizone. Ella consulta. En el ejemplo de la mujer que sacó el permiso para ir a Valparaíso y debe realizar una parada para poder orinar, ¿no estaríamos ante un exceso por parte del Estado al haberla procesado? Ya que si bien se presume su inocencia, el hecho de que haya considerado el caso como delictivo resultaría, en la opinión de Sofía, desproporcionado teniendo en cuenta la conducta que ha llevado a cabo esta señora y el supuesto bien jurídico dañado
y, bueno, tener en cuenta, por supuesto, una violación al principio de violabilidad que puede ser vulnerado en este caso. No, yo estoy de acuerdo con la opinión, pero lo enfocaría de otra manera. Ahí se está sancionando en ese delito un estado peligroso. El bien jurídico ahí es la salud pública. Le voy a dar otro ejemplo que es más esclarecedor. En Chile hubo toque de queda hasta hace poco, en Santiago. Una persona que por una emergencia sanitaria tuvo que partir y había toque de queda desde las 11 de la noche a las 23 horas hasta las 5 del día subsiguiente. Y esa persona se pasa en 2 minutos con un permiso para circular, justificada, y se le hace un proceso. ¿Qué significan los estados de peligrosidad? Ese es un fenómeno también que hay que analizarlo desde una perspectiva constitucional. El bien jurídico, usted lo sanciona cuando se dañó, cuando tiene una posibilidad cierta de realizarlo, o solo le basta un estado peligroso que pudiera hipotéticamente realizarse. Estamos sancionando hipótesis, porque ambas personas, tanto la que se tuvo que parar en el camino porque o se orinaba en el auto y no le pasa nada y seguía hasta Santiago, o se mete a donde pueda a cumplir un rol, y además la persona venía enferma, entonces tenía la necesidad de hacerlo. Entonces, a eso tiende un poco, llamémoslo, el bien jurídico que prima a nivel constitucional. Los delitos de peligrosidad son delicados, son muy delicados. Y la tendencia a irlo extinguiendo. Usted tiene peligrosidad cierta, una peligrosidad inminente, no puede una opción terrible. Piense que si a esa persona, después cuando le realizan el proceso por haber parado a orinar y le hacen el test de COVID y sale que no tiene COVID. Es decir, nunca fue peligrosa. Ese es el tema, el dilema real. Pero le he contestado. ¿Puedo hacer la pregunta directamente? ¿Así? Sí, está en su casa aquí. Yo soy la visita. Mi nombre es Liliana. Liliana. Es un poco personal, ¿no? Que la pregunta, ¿qué pasa cuando un Estado tiene un libro tan sagrado como es la Constitución y en realidad no se cumple? Muchas cosas de la Constitución, me refiero a nuestro país, no se cumplen. ¿Qué se puede hacer con eso? Le dije que es un poco personal. Yo le puedo dar sugerencias, pero no me Sí, no, siento, por eso. no me siento apto, pero le voy a decir como si no se lo hubiera. Es decir, esto no tiene que salir de Latinoamérica. ¿Ah? No, Lo vamos a por eso tener. le pregunto a ¿Ah? usted, que es de ¿Ah? otro país. No está funcionando la Constitución. Es lo que nos pasa a nosotros. Chile, más de 100 cambios en la Constitución, pero había un principio que era el clave, el principio de subsidiariedad, correspondiente al Chile. Ustedes se acuerdan la historia económica de Chile, era el adalid del neoliberalismo. Milton Friedman venía a Chile, que es el creador del neoliberalismo, a imponer determinado modelo y experimentar. Y llegó un momento en que Milton Friedman, dentro de sus valores, empezó a criticar porque fueron más neoliberalistas que el creador del neoliberalismo. Y ese modelo que no sigue, y este principio de subsidiariedad en que el Estado no se puede meter en ningún negocio si no es por una ley de quórum calificado, que requiere prácticamente 2/3 del Parlamento, de ambas cámaras. Es decir, usted necesita, si tiene 150
parlamentario tiene que tener 101 votos. Es decir, esa minoría lo gobierna económicamente. Y yo no le estoy dando opiniones políticas, estoy dando puras opiniones jurídicas. Es decir, es gobierno de minoría. Y usted tiene que respetar a la minoría, pero no puede significar que la minoría gobierne, porque ya perdió las elecciones, tuvo solo un tercio. Pero con eso contestar. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una nueva pregunta. Sí, con todo gusto. Muy bien. Se le consulta, contra estas penas tan rígidas, ¿qué opciones se evalúan para atenuarlas? ¿Está previsto en algún proyecto de reforma, ya sea del régimen penal o de la Constitución, y de esta manera adecuarla al principio de humanidad? Pasa que las penas, el sistema de pena genérico no es rígido. Tiene tiene una fórmula de cumplimiento alternativo, como le decía yo, la tobillera, el tipo que tiene libertad vigilada, el tipo que solo se le exige ir a dormir en un recinto penitenciario. Lo que pasa es que algunos delitos que valóricamente son menos dañosos que otros, se les prohíbe eso. Y ahí genera una desproporcionalidad. Es decir, bienes jurídicos de menor entidad no son respetados y en cambio otros de mayor. Es decir, situaciones de paradojales, así. Un parricida que mató a algún pariente cercano tiene posibilidades de cumplir pena si por X razones logra atenuante y está un tiempo cumpliendo buena conducta, etcétera, etcétera, va a poder acceder. En cambio, ese sujeto que tenía, ¿recuerdan? Ley Emilia o el de armas, está obligado a cumplir, estar el año entero ahí. Yo creo que hay una confusión muy grande, es difícil delimitarla, muy grande entre una sanción administrativa y un delito en materia, sobre todo en delitos económicos. Los delitos económicos nunca fueron desarrollados por la doctrina del derecho penal continental, que es el derecho alemán, español, todos los continentes, y que se traslapa automáticamente a América. En cambio, en el sistema anglosajón sí fueron desarrollados. Hay un caso que tomaron los españoles sobre los delitos tributarios, que es bien pragmático, pero que corresponde un poco a la mentalidad de lo que es el derecho anglosajón. Si el tipo defrauda o no paga impuestos, o tiene, no es de fraude, pero no paga impuestos, o busca un sistema de elusión sobre hasta, creo que en este momento son 10.000 euros, es una sanción administrativa. Si es 10.001 euros, es un delito tributario. Solución pragmática. Pero se le solucionó el problema a los españoles. Fijó parámetros. Y no hizo lo que se hace en nuestro país, no sé cómo será en Argentina. Le aplican una sanción por el delito económico de evasión de impuestos, de elusión tributaria, y más encima una multa paralela. Gracias, doctor. De hecho, en Argentina funciona así también. Está separado el delito penal económico a partir de ciertos importes que impone la ley penal tributaria. Bueno. Es tal cual lo decía recién, sí. Gracias por su respuesta. Perdón, yo tengo dos preguntas en realidad dirigidas al mismo tema que van a cuento de lo que estaban hablando y preguntando. Y de alguna manera también incorpora la pregunta de Josefina que ha hecho recién, que estoy leyendo por el chat.
Y las dos preguntas se refieren a principios, a la aplicación práctica de los principios. La primera es bastante simple. En toda emergencia hay una afección a los derechos, a la normalidad del ejercicio de los derechos. En Chile, ¿cuál de los principios que ha comentado doctor Nelson ha sido el más afectado? ¿Cuál se ha visto más afectado por este sistema de medidas que se tomaron en función de la protección de la salud pública? Esa es la primera. Y la segunda viene también relacionada y es relativa al principio de humanidad. En Argentina están sucediendo, y sucedió inicialmente, hará cosa de un mes, un caso bastante complicado, bastante grave. Relatarlo es simple. Es un padre, las provincias han generado fronteras internas, entonces no se puede entrar sin un permiso especial de una provincia a otra. Un padre quería entrar en una determinada provincia, hizo los trámites para entrar y le fue denegado varias veces el permiso. La razón por la que quería entrar era despedir a su hija, que estaba con una enfermedad terminal y quería simplemente despedirla. El hombre no pudo entrar, la hija falleció, y al día siguiente, o a las 48 horas, un juez le dio el permiso para ir al sepelio. El punto acá, relativo al principio de humanidad y a las actividades, a las actuaciones de las agencias estatales, es el caso es escandaloso, se ha repetido, es escandaloso, es injusto. Pero desde el punto de vista del principio de humanidad y su aplicación, ¿quién es el responsable? ¿La autoridad que dictó la norma? ¿La autoridad que ejecutó? ¿Es necesaria una orden judicial para aplicar el principio de humanidad? ¿O cualquier autoridad podría haberlo hecho? Ahí me gustaría escuchar su opinión. Bueno, yo creo que la primera visión, que es el cumplimiento, el tema aquí, la salud pública obviamente es un valor relevante y está puesto fuertemente en los códigos penales de casi todo el mundo. En casos de pandemia, estamos en estado de emergencia, hay una situación excepcional. Pero eso no significa, y aquí entramos en otro terreno del constitucionalismo, de que estos estados de emergencia, en otro país se llama de catástrofe, usted no puede restringir derechos fundamentales que no están expresamente señalados para esos estados de emergencia. Entonces a veces la autoridad excede y empieza a aplicar criterios que son fuertemente cuestionados. O sea, hay un factor de exceso. Yo lo tomaría como una fuerte afectación de la competencia. Es decir, a veces por el legislador, pero normalmente es por la administración, por el gobierno. El gobierno empieza a tomar medidas y excede sus facultades. Y el cuestionamiento, claro, hay un cuestionamiento, estamos en pandemia, esto pasa, pasó una vez, hace 100 años que no tenía una pandemia, va a haber siempre muchas cuestiones, pero no se puede. Y es tanto que hay tengo entendido, no tengo a mano, de principios de este año, de la comisión que funciona en Washington, de la OEA, sobre el tema de que las restricciones a los derechos fundamentales deben ser aquellos que solo correspondan al estado en que se ha decretado. Y un segundo factor que puso es de que debían ser a lo menos temporales y sujetas a revisión del Parlamento. Entonces, usted ve que al final caemos en esa situación de que hay un exceso de poder de la potestad estatal. ¿Cómo la controlo? Mi forma de controlarla es el Parlamento. Y si el Parlamento también se excede, yo tengo los tribunales de justicia, tengo que entrar a operar con estas funciones, ya no se llaman poderes, se llaman funciones. El constitucionalismo en un momento le ha dado
criterios de función y ha creado otros órganos que son como epifenómenos de estos antiguos tres poderes, principalmente los bancos centrales, los mismos tribunales constitucionales, que son órganos autónomos, la superintendencia, que juegan un rol muy importante. Si todo ese espectro de instituciones nos lleva a que la funcionalidad del Estado, aún en esta medida, esté afecto al control. Y existe un equilibrio entre los distintos órganos de ese control. Y la segunda, no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. La aplicación del principio de humanidad en un caso evidentemente inhumano. Claro. No, el principio de humanidad es un principio que tiene que fuertemente aplicarse. La dignidad humana está prácticamente en todas las constituciones. Y si no está expresamente, emana como principio fundamental. Es como un logro que lo que hablábamos y terminábamos nuestra conversación o la pequeña exposición, apuntes que hicimos para esta oportunidad, de que la dignidad humana implica el desarrollo histórico del ser humano. El ser humano empezó a suplir etapas y después de 1945 de Nuremberg, lo que significó los juicios de Nuremberg, fue un fuerte hambre, y entonces se avanzó en materia de derechos humanos, se avanzó en diversas actividades y logró que eso se fuera insertando en los distintos estamentos de la sociedad. Entonces, el tema es cómo usted controla eso. Ahora, ¿quién tiene que controlarlo? Si no lo controla la propia administración, el Parlamento. Si no lo controla el Parlamento, la judicatura. Ahora, si ninguno se lo controla, ya, no sé, tendrá que hacer una manda. Pero es el tema que hay que buscar fórmulas de solución, porque el Estado tiene que ser funcional, autorreferente, lograr equilibrar, que no exista el poder absoluto. No pueden funcionar el país si no hay poderes absolutos, porque usted ve las dificultades que empieza a producirse, conflictos de poder, conflictos de competencia, conflictos de exceso de atribuciones. Exceso de atribuciones. ¿Han llegado casos al Tribunal Constitucional? Tenemos en este momento un caso de los 90.000 juicios que están suspendidos, que son los juicios orales. Son todos aquellos juicios donde la penalidad es alta. Homicidio, tráfico de droga, grandes cantidades, están todos suspendidos por el tribunal. Están suspendidos por el Tribunal Constitucional porque se cree que no se puede realizar un juicio oral. Nosotros tenemos un sistema modernizado de justicia oral. No se puede realizar un verdadero juicio oral sin afectar el derecho a defensa, la inmediación, la publicidad y el contacto entre el imputado y su defensor en juicios por videoconferencia. Es decir, lo que podemos hacer nosotros aquí está bien, pero cuando en un juicio real el defensor tiene que cuchichear, decir, oye, acepta esta cuestión, podemos negociar, porque es juicio negocial, son juicios con controversia, y acepta este punto y vemos esta otra cosa. Así, esa posibilidad que tiene el defensor de poder ir adaptándose a las circunstancias no se puede hacer en los juicios por Zoom. Y eso es una pelota gigantesca. Imagínense paralizado 90.000 juicios. Pero sí para mejorar la situación del detenido o del imputado. Obvio, porque si el imputado no puede, ¿qué saca con que después hace el juicio, condenan y además todos arriesgan pena sobre 5, 8, 20 años sin tener opción? Es decir, el derecho a defensa está abiertamente afectado. Yo no sé cómo lo estarán haciendo en Argentina los juicios, pero es patético ver a un imputado frente a un televisor y así como vemos aquí 6 jueces, 6 caras, algunas fotos por ahí también,
mientras el juez a lo mejor fue a buscar un café y juzgando. Eso no es un juicio. No es un juicio. ¿Cómo deliberan? El principio de individualización de la pena, es decir, la necesidad de que el tipo vea a los ojos al imputado y sepa, este me está mintiendo, cómo contrainterroga a los testigos. Incluso hubo un juicio que llegó hasta la Corte Suprema y no tengo idea, parece que se anuló, quedó ahí en una situación en la cual el policía, que era uno de los testigos de este delito, donde la penalidad era muy alta, el tipo puede haber estado 10, 15 años preso por culpa de eso, aparecía otro policía soplándole, entonces fue tal que se abrió el micrófono y se escuchaba que le estaba soplando, y no di tú esta cosa. Eso no es un juicio tiene que ser público, controvertido, contrainterrogado, defensa material y defensa formal. No basta que tenga un abogado, tiene que tener una defensa material. Perdóneme que la emoción. Para ponerle un poco de color. ¿Esos han sido planteos de las defensas o directamente los tribunales lo han expresado de oficio? La imposibilidad de realizar audiencias. No, nosotros tenemos una institución que se llama la Defensoría Penal Pública, que son los que se han especializado. Así como existe el Ministerio Público, la Fiscalía, tenemos la Defensoría Penal Pública, que obviamente son los mejores, todos los días están dedicados a eso. O sea, es una máquina que funciona y ellos lo han planteado y muy acertadamente, muy acertadamente. Es un tema relevante, ¿eh? Fíjese que estos juicios, nosotros hemos estado buscando la doctrina comparada y la jurisprudencia comparada. Varios estados de California, si no hay acuerdo de las partes, no se pueden realizar. Es decir, como que hay una renuncia del imputado. Pero si él no quiere, en cambio acá es obligatorio hacerlo. Se dictó una ley especial para que se hicieran. Bueno, gracias. Bueno, ustedes, pues. Estamos... Muchas gracias. Una última pregunta, ¿no? Porque tenemos una última pregunta. Sí, que yo tengo después una cosa. Una última pregunta. Sí, con todo cortito gusto. Entonces. Sí, con respecto a estas sanciones desproporcionadas de las que venimos charlando, ¿qué rol específico cumplen las fuerzas policiales con respecto a los derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos varios problemas. Hay un Instituto de Derechos Humanos que ha denunciado mucho a raíz de las protestas, el concepto de protesta, que en el fondo no es un delito por protestar, sino que cuando hay violencia se transforma en delito. Ha habido, en Chile, fíjense, hubo más de 200 personas que sufrieron problemas a la vista por bombas lacrimógenas en la cara. Entonces, ahí tiene usted ejemplo de cómo una situación que podría haberse evitado si hubieran existido protocolos exactos. Nada puede justificarlo, que la gente hubiera estado protestando. No lo justifica. Ni incluso, fíjese, si hubieran estado cometiendo delitos. Porque una persona que está cometiendo un delito, nada me autoriza a cometerle en contra de él un delito. A menos que sea una legítima defensa personal, pariente o conocido. Pero la defensa de terceros es muy limitada. El policía no puede hacerlo. Y eso ha sido un tema complejo. Eso van a ser causas de derechos humanos, así como hay, en este momento creo que hay pendientes todavía 2000 causas de derechos humanos de la época de la dictadura. Todavía y condenados hay no sé cuánto. Entonces, son temas que los derechos humanos ha sido una batalla muy fuerte que se ha logrado esclarecer. El Poder Judicial jugó un rol importante durante muchos años, hasta el año 2000, es decir, pasaron desde el 73 al 2000, 27 años que no había nadie condenado por derechos humanos. Delitos de lesa humanidad, que después fueron establecidos en el Estatuto de Roma.
Muy bien, bueno, Bueno, doctor lo agradezco. Nelson, ¿Sí? le agradecemos. No, los temas que ustedes. está mencionando ya nos está dando para ideas para futuras charlas. Sí, con todo Nosotros, gusto. yo le quiero agradecer en nombre de, del Centro de Derecho Internacional, de la Facultad de Derecho, de nuestra universidad a la que pertenecemos todos. Acá hay alumnos, hay graduados de la universidad, por el tiempo que nos dedicó, el tiempo que nos regaló y por su enorme generosidad. Sí. Inmediatamente cuando lo contactamos se puso a disposición. Esperamos que esta es la primera, eso es seguro, la primera charla que nos da, pero no va a ser la última. No, yo, bueno, me despido de todos y de todas agradeciéndole. La idea de esto es ser un conversatorio. Son la experiencia de muchos años en el Poder Judicial, muchos años siendo juez, y uno va adquiriendo una práctica que es fácil de transmitir. Y desde ya Fabio tiene mi correo electrónico, y a quien necesite material, alguna cosa, está abierta, el tribunal abierto a lo que necesiten. Y ojalá, si alguien quiere visitarlo cuando se pueda viajar, con todo gusto el tribunal los va a atender abiertamente. ¿Ya? Bárbaro. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén bien y a cuidarse. Hasta luego. Sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor, por supuesto, y los esperamos a todos el próximo jueves 29 a las 16:45 con nuestra próxima charla del ciclo. Va a estar a cargo del doctor Juan Antonio Travieso. Él es profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, y estaremos hablando con él acerca de tecnología y justicia social en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y presencia el día de hoy. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao.